Muy buenas noches. El cuerpo humano no funciona por partes, funciona como un sistema integrado, donde cada célula, cada órgano y cada proceso biológico influye en lo que sentimos y cómo actuamos. Buenas noches. En este episodio vamos a analizar esa conexión. Desde la célula hasta la conducta, integrando los sistemas del cuerpo con las emociones. Yo soy Gretchen. Yo soy Brigitte, estudiante de psicología. Ok, Gretchen, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que lo que sentimos en la mente o en el cuerpo? Antes yo hubiera pensado que lo que sentimos está en la mente, pero ahora siento que empieza mucho antes en el cuerpo. Y eso cambia todo. Total, porque como vimos en el curso, no somos solo mente, somos un sistema biológico completo. Para entender eso, tenemos que empezar con lo más básico, la célula. Bueno, la célula es la unidad fundamental de la vida, como vimos en el colegio, capaz de realizar funciones como la nutrición, la reproducción y las respuestas al entorno. O sea, todo empieza ahí. Sí, y algo que me marcó mucho es esto, la célula vive, responde y se adapta. Sí, claro, como menciona Bruce Lipton, el entorno, incluyendo el emocional, influye directamente en cómo las células funcionan. La mitosis permite la reparación y el crecimiento, y la meiosis la reproducción, pero va más allá de esto. En realidad permiten adaptación. La homeostasis es el equilibrio interno del cuerpo y como se rompe, aparece el estrés. Y eso no es solo emocional. No, eso es biológico. Como explica Mate, el estrés crónico termina expresándose en el cuerpo como una enfermedad. El sistema tegumentario, por ejemplo, incluye piel, cabello, uñas, y su función es proteger, regular temperatura, sentimos frío, sentimos calor, y también nos permite interactuar con el entorno. El cuerpo se relaciona con el mundo a través de la piel, así lo vimos, pero no solo es un revestimiento, la piel es un mediador constante. En realidad nosotros sentimos todo lo que nos rodea, lo que tocamos, y biológicamente hablando, el mundo inicia en la piel. Anatómicamente, esta nos va a proteger, se encarga de regular, como dije antes, la temperatura, pero también detecta estímulos y permite la interacción cuando se nos acercan, nos tocan o tocamos, y psicológicamente también delimita la identidad del cuerpo. La piel está conectada con el sistema nervioso también, por eso refleja emociones. Es el primer territorio, el primer lugar donde iniciamos el apego, es el lugar donde se inicia el trauma, incluso psicológicamente donde se ve la vergüenza. Es un espacio donde se lleva o donde se ve el placer, también un espacio del rechazo. Cuando hay un bebé, por ejemplo, por en medio de la piel, ese niño regula la temperatura. Cuando eso baja, también baja el cortisol. Eso hace que se estabilice el ritmo cardíaco. El apego sí comienza en la piel, la seguridad, digamos que experimenta un niño, pero también un adulto, empieza en la piel. Y si usted desarrolla una experiencia corporal segura, hace un cambio psíquico. Si usted es inseguro, se topa con alguien y le da un abrazo y siente una terrible inseguridad. Sí, bueno, yo le voy a contar un caso. Yo conocí a una chica que en épocas de estrés fuerte le salía dermatitis en las manos. Y no era casualidad, era su cuerpo reaccionando. Tenía emoción que la sentía en la piel y la conducta que evitaba el contacto visual con las personas. Entonces podríamos pensar desde la psicología que la piel funcionó ahí como un lugar de descarga emocional, pero también hay otras manifestaciones. Tricotilomanía, que es cuando se arrancan el cabello, hiperhidrosis, que cuando estas personas que sudan muchísimo. La piel es un tema neurobiológico. Primero tenemos una capita, ¿verdad? Que es la epidermis, esta nos Ujú. protege y es esta barrera inmunológica.
Luego está la dermis, que es una capa intermedia y una de las más importantes para la psicología, ya que ahí están estos receptores sensoriales, folículos, están las glándulas sudoríparas, grasita. Entonces aquí se produce experiencia táctil y sensorial. Muy interesante. Claro, Bueno, vamos a ver un poco sobre el sistema cardiovascular. Para mí es uno de los más interesantes. Esto no solo es biológico, como vimos anteriormente, es muy emocional. El sistema cardiovascular es este conjunto de órganos y tejidos que transportan la sangre, pero también transportan oxígeno, nutrientes, hormonas y bueno, desechos del organismo. Su función es mantener la vida de las células y aseguran que cada parte del cuerpo reciba lo que necesita para funcionar. claro, y aquí hay tres partes claves: el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Ejemplo, el corazón es como una bomba doble, porque por un lado envía sangre hacia los pulmones para oxigenarla y por el otro lado lo distribuye el resto del cuerpo. Bueno, y no olvidarnos de los vasos sanguíneos, que son como carreteras. Las arterias llevan sangre, las venas las regresan, los vasos capilares realizan este intercambio, o sea, todo es un movimiento constante. Pero aquí es donde se vuelve más interesante. El corazón no solo responde a lo físico, responde a lo emocional. Total. Por ejemplo, el miedo, el corazón se acelera, está la ansiedad que nos da palpitaciones y la tristeza es esa sensación de vacío o pesadez que nos da en todo momento. Bueno, eso tiene una base biológica, ¿verdad? El sistema cardiovascular está regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces está el sistema simpático que activa, qué sé yo, el estrés, alertas, y luego el sistema parasimpático que trae la calma. De hecho, como explica Van der Kolk, el trauma no solo se queda como un recuerdo, es que se convierte en esos cambios fisiológicos reales en el cuerpo. Entonces esto incluye el ritmo cardíaco que cambia, la presión sanguínea y la forma en que el cuerpo se mantiene en una alerta constante. Sí, y eso se ve muchísimo en la vida real. Yo tenía un compañero que tenía ataques de ansiedad y él decía algo que me quedó mucho. Decía, siento que el corazón se me va a salir. Y no era exageración, sino que, bueno, tres ejemplos. El corazón se le aceleraba, le sudaban las manos, sentía presión en el pecho, etcétera. Qué increíble. Y aquí es donde se conecta con la conducta, ¿verdad? Porque el cuerpo se activa tantísimo que la persona reacciona, sale del lugar, evita situaciones o se aísla, ¿verdad? Son cambios muy, muy bruscos a veces. Sí, o sea, no es que decide huir, su cuerpo ya está en modo supervivencia. A mí algo que me impactó es esto, que las emociones no flotan en la mente, es que laten en el cuerpo. Entonces el corazón no solo mantiene vivo el cuerpo, también refleja lo que sentimos. Bueno, y si no entendemos eso, terminamos viendo todos los síntomas como un problema. Y ya, la pastillita, no, no, cuando en realidad son el mensaje del cuerpo. Bueno, pero ahora pasemos un poco hacia el sistema respiratorio, que parece muy simple, pero no es. El sistema respiratorio es este conjunto de órganos encargado de captar oxígeno del ambiente y elimina dióxido de carbono del cuerpo, ¿verdad? Este intercambio. Pero más allá de eso, la función es permitir que las células produzcan energía, porque sin oxígeno ya sabemos que no podemos vivir. Sí, y aquí hay algo interesante, porque el aire no entra directo a los pulmones, pasa por varias estructuras. Primero entra por la nariz, donde se filtran con los vellos nasales, se calienta y se humidifica. Bueno, después pasa por la faringe, que es como un conducto que conecta con la laringe. Y la laringe permite el paso del aire. Bueno, también está involucrada la voz. Luego viene la tráquea, que es como un tubo cartilaginoso que lleva el aire hacia los pulmones, ¿verdad? Y ahí se divide en bronquios que se va ramificando como un árbol. No nos podemos olvidar de los alvéolos, que son unas pequeñitas estructuras donde ocurre lo más importante. Ahí se da el intercambio de gases, de ahí el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale. Y bueno,
la respiración no es tan automática como pensamos, ¿verdad? Es que está conectada con las emociones también. Total, está la ansiedad, que es la respiración rápida, la calma, donde sentimos la respiración muy profunda, y el estrés, una respiración superficial. Bueno, eso tiene mucho sentido, porque el cerebro consume más o menos como un 20% del oxígeno de todo el cuerpo. Entonces, cualquier cambio en la respiración afecta cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Sí, eso se ve clarísimo en los ataques de pánico. Una persona empieza a sentir ansiedad y sin darse cuenta empieza a respirar por la boca más rápido y hiperventila. Claro, y ahí pasa algo gravísimo. El cuerpo, ¿qué es lo que interpreta? Que hay peligro. Sí, exactamente. Entonces la persona siente que no puede respirar, que se está ahogando, que pierde el control. Sí, y eso se genera en un ciclo, ¿verdad? El cuerpo se activa, la respiración se acelera, la emoción aumenta y la conducta responde. Sí, también huye, se bloquea y evita situaciones. Entonces no es lo que la persona imagina que no puede respirar, es que en serio el cuerpo está desregulado. Sí, entonces respirar no es solo vivir. No, en realidad es regular cómo sentimos y cómo actuamos. Podríamos hablar un poco sobre el sistema digestivo. Honestamente fue uno de los que más me impactó. Este es un conjunto de órganos encargado de transformar los alimentos en nutrientes, ¿verdad? Porque al final es todo como un engranaje, ¿verdad? Somos como una pequeña maquinita que va funcionando por partes. Entonces, para que el cuerpo pueda absorber nutrientes, producir energía y crecer y mantenerse, y bueno, y mantener el resto de los sistemas, porque están todos interconectados. Pero no es solo un sistema físico, también está conectado con las emociones. Y además funciona como una cadena, o sea, cada parte tiene un rol específico. Todo empieza por la boca, donde masticamos y la salida empieza a descomponer los alimentos. Bueno, luego pasa por el esófago, con esos movimientos llamados peristálticos, y lo que hacen es empujar el alimento hacia el estómago. Sí, y en el estómago y la digestión se vuelve un poquito más intensa. Hay jugos gástricos, un ambiente ácido y se descomponen los alimentos. Luego, el intestino delgado, que es clave, porque ahí es donde se absorbe la mayoría de los nutrientes, con la ayuda del hígado y del páncreas. Bueno, y finalmente el intestino grueso, ¿verdad? Absorbe el agua, forma las heces y aquí hay algo súper importante, la macrobiota intestinal, un término que está muy de moda con las emociones. Sí, en serio, a mí siempre me decían, bueno, es que hay que mantener la microbiota saludable, ¿verdad? Y pues sonaba muy bonito, pero es donde todo cambia. El sistema digestivo no trabaja solo, trabaja en comunicación directa con el cerebro. Sí, como menciona Fabiola Cuevas y Marco Antonio Regil, se piensa con el estómago. Y no solo es una frase, tiene base biológica. Exacto, porque en el intestino es donde se producen neurotransmisores como la serotonina y la GABA, que trae la calma. Entonces lo que sentimos afecta la digestión y lo que pasa en el intestino afecta cómo nos sentimos. De hecho, a veces nos preocupamos y, un dolor de estómago. Sí, yo lo viví demasiado claro. Antes de un examen importante no podía comer. Sentía literalmente que el estómago se me cerraba. Bueno, eso tiene mucho sentido y creo que me ha pasado también. Y es cuando el cuerpo entra en un estrés y entonces dice, aquí hay que sobrevivir, no digiera nada, aquí solo hay que salir huyendo. Y claro, hay manifestaciones, entonces evitamos la comida o perdemos el apetito o tenemos esa incomodidad física, ¿verdad? Como que algo me cayó mal o también la ansiedad, ¿verdad? Cuando estamos en alerta, el flujo sanguíneo se va a los músculos y no al intestino. Entonces, eso hace que tengamos una digestión más lenta, hay menos enzimas para procesar los alimentos, entonces digamos que nos caen mal, ¿verdad? Y hay irregularidad intestinal. Sí, de hecho en algunos casos más complejos eso se vuelve mucho más fuerte, como en los trastornos alimentarios. Está por ejemplo la anorexia, es la restricción extrema de comida, el miedo intenso a subir de peso, esa que nos vemos en el espejo y nos vemos súper gordos cuando en realidad estamos súper delgaditos, y Ujú. la distorsión de la imagen corporal. Está la bulimia, la
la de atracones, ¿verdad? Conductas compensatorias y ese vómito, ese ejército de culpa y malestar emocional. Bueno, aquí es importante decir algo, es que no es solo la comida, es la forma en que manejamos las emociones. Algo que también pasa mucho es que hay personas que comen cuando están tristes. No porque tengan hambre, sino porque están tratando de llenar ese algo emocional. Exacto, y eso conecta todo lo que vimos en la clase. La mente usa el cuerpo para expresar algo que no logra procesar. Y no vamos a olvidarnos por aquí del sistema endocrino, que es como el director silencioso de la orquesta, ajá, el director del cuerpo. Este es el conjunto de glándulas que producen y liberan hormonas, las cuales actúan como mensajeros químicos que regulan emociones y funciones, perdón, clave, que son como el metabolismo, el sueño, el crecimiento y las emociones. Exacto. Bueno, y aquí hay varias glándulas importantes. Está el hipotálamo, que conecta el sistema nervioso con el endocrino, la hipófisis, que es como la glándula maestra, la tiroides, que regula la energía, y las glándulas suprarrenales, que maneja el estrés. Claro, entonces ese sistema no trabaja solito, trabaja en conjunto con el cerebro todo el tiempo. Y aquí es donde volvemos a la clave. Las hormonas influyen directamente cómo nos sentimos y cómo actuamos. Sí, por ejemplo, el cortisol, que se activa en el estrés, la adrenalina prepara el cuerpo para reaccionar, la secrofonina regula el estado de ánimo y la melatonina es el que regula el sueño. Entonces no es que decimos está irritable, está cansado. No, ya el cuerpo tiene una alteración química probablemente. Sí, y eso se ve clarísimo en el caso que vimos en clase, una persona con estrés laboral constantemente. Mi persona no duerme bien, está irritable, no se concentra y muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Claro, y decimos, es que está estresado, pero que va. El hipotálamo detecta el estrés, activa glándulas suprarrenales, libera cortisol a cada rato. El cuerpo está en un estado de alerta, no logra descansar, tiene la persona, bueno, usted dice, alterado el sueño. Y en serio, eso baja el rendimiento completamente. Y eso termina en conducta, la irritabilidad, el bajo desempeño laboral, dificultad para concentrarse y un agotamiento que ni siquiera podemos descansar bien, ¿verdad? Ujú. Y usted sabe que se nos está olvidando el sistema urinario, que en realidad de ahí lo vemos ahí como un sistema solamente físico, pero también está conectado con emociones. El sistema urinario o el aparato excretor es el conjunto de órganos que elimina desechos del cuerpo y mantiene este equilibrio interno. Pero esto no solo elimina orina, también regula los líquidos, mantiene el equilibrio de los electrolitos, qué sé yo, los niveles de potasio, sodio, calcio y controla el pH del cuerpo. También produce hormonas importantísimas. Y hay varias estructuras claves también, como los riñones, los uréteres, vejiga, la uretra, bueno, especialmente. Bueno, y algo muy importante, la nefrona, que es la unidad funcional. Aquí ocurre todo el proceso. Aquí se da la filtración porque se limpia la sangre. La reabsorción, esto es porque el cuerpo recupera otra vez el agua y los nutrientes. La secreción, donde eliminamos todas esas sustancias de desecho. Y la excreción, que es donde exactamente se forma la orina. Además, imagínense la importancia de esto, que aquí se regula la presión arterial, ¿verdad? Tanto que suena con el estrés. Y Sí. luego también se producen glóbulos rojos y se activa la vitamina D. O sea, no es un sistema simple. La verdad es que es otra de las claves para el equilibrio del cuerpo. Y aquí hay algo muy importante y súper conectado con la conducta. Sí, especialmente en algo que todos aprendemos desde pequeños, ¿verdad? El control de Esfínteres. Ujú. esfínteres. Sí, eso no es automático. Esto en realidad es un proceso aprendido que tiene control cerebral, involucra el sistema nervioso y el voluntario. Sí, eso se ve clarísimo en adultos con estrés, la famosa vejiga nerviosa. Personas que se sienten que tienen que ir al baño constantemente,
aunque no haya una necesidad fisiológica real. Bueno, ¿y esto por qué pasa en realidad? Porque el sistema nervioso se activa, la vejiga se contrae y el cuerpo entra en ese mismo estado de alerta que hemos visto en todos los sistemas, ¿verdad? Sí, en casos más complejos como la insuficiencia renal, la persona puede presentar fatiga, dificultad para concentrarse y bajo rendimiento. Qué increíble, ¿verdad? Lo físico impacta lo emocional y lo emocional impacta la conducta. Sí, después de ver todos estos sistemas, uno entiende que el cuerpo no funciona por partes. No, no, funciona como un todo. Cada célula, cada órgano, cada sistema está constantemente respondiendo, adaptándose, manteniendo un equilibrio. Y cambia completamente la forma en que en que vemos la conducta también. Claro, ya no es solo lo que hacemos, ¿verdad? Es el resultado de una cantidad de procesos biológicos, emocionales y mentales trabajando juntos en armonía, Entonces, tal vez la pregunta no es ¿qué me pasa? sino que está diciendo mi cuerpo. La célula vive, responde y se adapta. Bueno, y nosotros también. El El cuerpo no cuerpo se no se equivoca, equivoca, solo solo está está tratando tratando de de decir algo. decir algo.